El libro de Lucas está escrito de Hechos, escrito por Lucas. Lucas es un médico, un tipo de doctor. Y Lucas nos está escribiendo de la historia de la iglesia. Si entendemos o estudiamos o sabemos los primeros capítulos de Hechos, sabemos que en capítulo número 1 fue el último momento que Jesús tenía con sus discípulos. Y tenemos que pensar en esto y entender esto porque nos da luz al capítulo 3. En el capítulo 3 estamos viendo específicamente los frutos del liderazgo de la iglesia. Específicamente de Pedro y de Juan. En el capítulo 1 de Hechos, Jesús, después que resucitó a los muertos por 40 días y 40 noches, estuvo hablando con los discípulos y sabemos a través de la palabra de Dios, por lo menos 5 veces Jesús, como el Salvador resucitado, dijo a los discípulos, los líderes de la iglesia primitiva, dijo a los discípulos, lleva este evangelio, el hecho que yo vine, viví una vida perfecta, morí en la cruz, pagué el pago de los pecados, resucité a los muertos, y él dice a los discípulos 5 veces como el Salvador resucitado, lleva el evangelio a todo el mundo. Y tenemos ese versículo famoso en el capítulo 1, versículo 8. Y Jesús lo dice a los discípulos, los líderes de la iglesia, quédate en Jerusalén, porque en Jerusalén va a venir el Espíritu Santo. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino y regresó. Vino y se fue. Pero Jesús lo enseñó. Mira, algo diferente va a suceder. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la nueva iglesia, en el cristianismo, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo se va a quedar entre el creyente. Es un día nuevo. Algo va a cambiar completamente diferente. Entonces los discípulos dijeron que sí. Entonces están ahí en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo viene y se llenen y comienzan a hablar diferentes idiomas de diferentes naciones. Hasta que dicen, estos hombres no son de Galileo. Nadie educado, bien educado, sale de Galileo. Entonces, lleno de Espíritu Santo, y vemos en el capítulo 2 los primeros principios de la iglesia principal. Pero cuando llegamos al capítulo 3, estamos mirando frutos del liderazgo de la iglesia. Los discípulos fueron los líderes de la iglesia. La gran verdad esta mañana, mis hermanos, es que hacer discípulos es un largo camino. La verdad es que la formación de líderes es un largo camino. ¿No es así? Jesús, por lo menos 34 meses, vamos a decir 3 años, por 3 años Jesucristo mismo estuvo enseñando a los discípulos, preparándolos, haciéndolos discípulos, formándolos para ser líderes de la iglesia. En el capítulo 3 vemos los frutos de una iglesia con líderes maduros. Y vamos a caminar los primeros 11 versículos en esta mañana. Déjame entregarte algunos puntos o pensamientos. Número 1. La condición del hombre cojo es nuestra condición. Vemos aquí en el capítulo 3 que Pedro y Juan estuvieron yendo al templo, la hora de oración. Entonces ellos se fueron al templo para orar. Pero se encuentra con un hombre cojo. Un hombre que no podría caminar desde nacimiento. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4 que esta condición fue congénita. Eso para decir de nacimiento. ¿Okay? Entonces entendemos también en el capítulo 4 que este hombre tenía alrededor de 40 años. Entonces tuvo cojo de nacimiento y por lo menos por 40 años. Sabemos y entendemos en esos días y también hoy en día, esa condición no hay medicina, no hay cura, ¿verdad? Entonces el hombre de nacimiento está ahí en esa condición. Ahora,
Fíjese conmigo, el hombre tenía, me imagino, algunos amigos que se lo trajeron al templo y dice la palabra de Dios a la puerta hermosa. En el templo eso fue una cosa completamente increíble y la puerta hermosa fue una puerta, dice, como dice en inglés, fue uno de los 7 wonders of the world. Esta puerta hermosa fue de altura de unos 75 pies y fue completamente, ¿cómo se dice? Brass. Eso, completamente brass. Y también tenía oro y plata. Entonces sus amigos tal vez pensaron, mira, este no puede caminar, no puede hacer nada, no puede trabajar, no puede ganar dinero. Entonces lo trajeron a esta puerta. Y mucha gente entraron por el templo, principalmente judíos, y entraron al templo para hacer negocios con Dios, para tener comunión con Dios. Y fíjate, ahí en el templo, un lugar de religión, por 40 años, nada cambió en su vida. Y esto es la gran verdad. Religión no te puede salvar. Religión no te puede cambiar. Ninguna cantidad de dinero podría arreglar la condición de este hombre cojo. Y la gran verdad es que nosotros también estábamos o estamos en esa misma condición. Pero peor de ser cojo es la condición de ser nacido, nuestro sangre está afectado de pecado. Y de eso no hay cura, no hay medicina. Solamente hay una medicina y eso se llama Jesucristo. Hoy en día están enfocados y están en la noticia por este virus coronavirus esto y coronavirus eso. Y la gran verdad, mis hermanos, yo no sé si eso es verdad, a mí no me da ningún temor. Pero la cosa que este mundo sí debe estar preocupado es por la enfermedad del pecado del ser humano. Eso sí es muy importante y en eso sí estamos en mucho peligro. Y de igual forma como Juan y Pedro fueron a este hombre cojo, Jesucristo salió de la puerta hermosa del cielo, de la gloria, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, nos miró en la cara y nos dice, tú puedes ser salvo. Y aquí hay la medicina por tu enfermedad de los pecados. Entonces la condición del hombre cojo es nuestra condición. Número 2. Pedro y Juan estaban unidos en relación de la misión. Pedro y Juan estaban unidos, enfocados en la misión. Es muy interesante aquí, mis hermanos, si usted conoce los caracteres de la Biblia, Pedro y Juan son muy diferentes. Pedro es uno de los discípulos más anciano, más viejo. Juan es uno de los discípulos más joven. Pedro era un hombre de acción primero. Juan era un hombre pensar primero. ¿Te recuerdas en ese capítulo, en los evangelios, cuando Jesús está en la cena del Señor y Jesús dice, alguien aquí me va a traicionar? ¿Te recuerdas? Juan se acostó en el pecho de Jesús diciendo, oh sí, eso sí es mal. Pedro, dice la palabra de Dios, Pedro miró a Juan y dijo, hey, pregúntalo, ¿quién de nosotros es? La diferencia entre Pedro y Juan. En el camino a la cruz, ¿te recuerdas? Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un hombre. En el camino a la cruz, Juan consoló al madre de Jesús. Pedro y Juan fueron completamente diferentes. Pero aquí están haciendo y sirviendo en el ministerio juntos y unidos. ¿A través de qué? A través que ambos necesitaban la misma cantidad de sangre de Jesucristo para ser salvos. Unidos en la misión. Mis hermanos, déjenme decir esto. El diablo nos ha engañado muchas veces en la iglesia.
Cuando hermanos estamos discutiendo y tenemos diferencia, la única persona que gana en esa situación es el diablo. El diablo también tiene su gran comisión. El gran comisión del diablo es parar a nosotros que también tenemos una gran comisión de Jesucristo. Estamos en guerra. Y cuando nosotros tenemos nuestra diferencia, la única persona que gana es el diablo. Y aunque somos diferentes, de diferentes partes del mundo, diferentes edades, podemos estar unidos de salvación, de la palabra de Dios y de la misión. Me hace pensar mucho en mi relación con mi suegro. Yo llevo 14 años casado y conozco a Jennifer por unos 17 años. Y yo veo mis suegros como familia. No sé si ustedes saben esto, pero en alguna cosa yo soy inteligente y otra cosa no mucho. Y cuando yo me enfoqué en Jennifer, yo dije, man, yo pienso que me quiero casar con Jennifer. Entonces yo dije, una cosa sabia será conocer a los padres de Jennifer mejor, porque Jennifer va a sacar muchas cosas de sus padres y también Jennifer va a ser en una forma como su mamá en 30 años, 40 años, lo que sea. Entonces yo le llamé al hermano Gómez en 2004 y le dije, hermano, me gustaría ir a Colombia solo y vivir con ustedes por 2 semanas. Yo fui a Colombia y viví con ellos por 2 semanas conociendo a mis suegros. Y qué tremendo bendición tener ellos en mi vida. Pero déjeme decir esto. El hermano Gómez y yo hemos tenido algunas diferencias. El hermano me ha dicho cosas dulces a mi vida, solamente como 2 veces en toda mi vida, pero algunas cosas dulces en mi vida. Y el hermano me ha dicho cosas directo que me llegaron duro. ¿Ah? El hermano me lleva por unos 30 años. Pero ¿sabe qué? Estamos completamente unidos en la misión de Dios. Queremos ser parte de un movimiento de la gran comisión. En eso estamos completamente unidos y enfocados para la gloria de Dios. Yo lo digo a Jennifer, él es tu papi. Pero hace como 2 meses atrás, cuando yo prediqué aquí, y el hermano me introdujo, mi suegro dijo, este es Andrés, y dijo, Andrés es mi amigo. Entonces, yo le recuerdo a Jennifer cada vez, es tu papi, pero es mi amigo. Número 3. Pedro fue un hombre completamente diferente aquí en capítulo 3. Pedro caminó con Jesús por 3 años. Jesús le dio a Pedro muchas enseñanzas. Sabemos y leyendo las escrituras que muchas veces Pedro no entendió bien. Jesús le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir y recordar a los discípulos las enseñanzas que Jesús le dio. Y así fue, el Espíritu Santo vino. Y vemos aquí en capítulo 3, mis hermanos, que Pedro es completamente un hombre diferente. Es un hombre maduro, un hombre cambiado. Y fue cambiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Uno de los versículos más favoritos en mi vida es Génesis capítulo 1. Si tú quieres notarlo o solamente escuchar conmigo. Dice Génesis capítulo 1. Dice esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, palabra de Dios, y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Imagínate, en Génesis capítulo 1, Dios vio la tierra, la planeta, vacía, desordenada, en tinieblas,
Y con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios formó algo que fue desordenado, vacío, y formó algo completamente hermoso y perfecto en la planeta originalmente. Y así hace Dios con nosotros, mis hermanos. Dios te ha visto desordenado, vacío, en tinieblas, y Dios coge la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y comienza a formarte, transformarte en como que Dios te quiere hacer. Es el poder de la palabra de Dios. Y así encontramos a Pedro aquí en capítulo 3. Un hombre mucho más maduro. Yo soy un hombre completamente diferente en el año 2020 que hace 10 años atrás. Pregunta a mi esposa. ¿Y sabe cómo? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Usted debe o usted puede ser una persona completamente diferente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En 2000, tal vez ustedes no saben esto, pero en 2004, si no me equivoco, yo tenía la oportunidad de ser el maestro de escuela dominical de Pablito. Y en esos días, no para decir mucho, Pablito estuvo batallando algunas cosas y nosotros estuvimos orando por Pablito. Y todos los lunes, el otro maestro de escuela dominical que se llama Edmund Miranda, todos los lunes nosotros fuimos a Trinity, al mismo salón de escuela dominical. Y todos los lunes entramos ahí y por alguna razón, no sé por qué el hermano siempre pagaba la luz, que yo lo encontré un poquito extraño, pero pagaba la luz y nosotros en ese salón oramos por todos los miembros de la escuela dominical, incluyendo a Pablo. Y a través de los años Dios trabajó, o estuvo trabajando en la vida de Pablito. Y yo puedo decir con mucha confianza, Pablito es un hombre completamente diferente en 2020 que en 2004. ¿Cómo? Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está trabajando y formando a Pablo. Y aquí encontramos Pedro. 3 perspectivas, con ojos nuevos. Fíjate conmigo, piensa conmigo, ¿cuántas veces Jesús con Pedro entró al templo? Si la palabra de Dios nos dice que el hombre cojo está ahí por 20, 30, 40 años, déjame preguntarte, ¿cuántas veces tú piensas que Pedro y Jesús mismo entraron por esa puerta hermosa y ahí estaba el hombre cojo? Pero en todos esos días Jesús no lo sanó, Pedro no lo sanó. Pero ahora en capítulo 3 encontramos que Pedro ve al hombre cojo. Déjame decir esto. Cuando el Espíritu Santo, la palabra de Dios, está transformando y trabajando en nuestra vida, Dios nos va a dar ojos nuevos. Es posible que Pedro, muchas veces el hombre cojo está ahí, pero esta vez Pedro, lleno de Espíritu Santo, un hombre más maduro, un líder que está predicando fuerte, él vio ahora, en ese momento, el hombre cojo. Lo dio ojos nuevos. Y que Dios nos ayude para tener ojos nuevos cuando nosotros vamos a Winn-Dixie, en Walmart, en CVS. Dios nos ayuda a ver la cosa como Dios ve la cosa. Número 2, tenía un entendimiento nuevo. No tengo tiempo, pero si usted estudia los pasajes en el Antiguo Testamento hablando de Mesías, muchos de los pasajes nos habla de Jesús, del Mesías que venía, nos habla de no solamente un futuro, pero también un futuro después de eso. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, Joel dice que el Espíritu Santo iba a venir como en Hechos capítulo 2. Pero en Joel capítulo 2 nos habla de ese día en Hechos 2, pero también de un día en futuro. 2 futuros en el mismo pasaje. Y los discípulos, incluyendo Pedro, me imagino que pensaron, cuando Mesías viene, Él va a tomar control de este mundo. Él va a sacar al poder de Roma y Jesús va a ser el presidente. Y si Jesús es el presidente, yo como discípulo voy a ser líder de todo el mundo. Y después Jesús dijo, yo voy a morir en la cruz, yo voy a sufrir. Y Pedro no entendía. Pero ahora, en capítulo 3, Pedro
tiene un entendimiento nuevo del plan de Dios. Tú dices, ¿cómo tú sabes eso, Andrés? Fíjate conmigo. Vamos a pensarlo al revés. Vamos a pensarlo al revés. Si Pedro, Juan y los discípulos están teniendo un staff meeting, ¿right? Una reunión de liderazgo, y están pensando y mirando y hablando, ¿cómo vamos a crecer la iglesia? ¿Ah? Somos los líderes de la primera iglesia, está teniendo un staff meeting. ¿Cómo vamos a crecer la iglesia? Ya tenemos 3,000, ¿cómo vamos de 3,000 a 5,000 personas? ¿Qué vamos a hacer? Yo no pienso, estoy seguro hoy en día esto no sucede, yo no pienso en ese staff meeting, ellos dicen, mira, parte del plan de crecer la iglesia de 3,000 a 5,000, vamos a testificar a un cojo, que no se mueve, que no tiene trabajo, no tiene dinero, no puede diezmar, no puede servir, no puede mover. Yo no pienso en staff meeting, eso sale. Pero Pedro tenía un entendimiento nuevo, ojos nuevos, y él sabía que el plan de crecer la iglesia no viene de hombre, no viene de esta perspectiva, esto viene del cielo, esto viene de Dios, esto viene de arriba. Y Pedro, pasando por el templo, el Espíritu Santo dijo, testifica al cojo, y él sabía que con Dios todo es posible. Tenía un entendimiento nuevo, porque estuvo conectado, estuvo más maduro en la fe. Muchas veces nosotros pensamos como ser humano, pero Dios no es ser humano, Dios es un espíritu. Dios es infinito, más inteligente, más sabio, más arriba que nosotros. Y debemos tener confianza completamente en Él. Número 3, identificación nueva. Me encanta este versículo. Mire qué dice versículo 4. Pedro con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Míranos. Ese versículo es increíble. Número 1. Mucha gente cuando ve gente de pobreza, no lo miran los ojos. Lo dan $1, Dios le bendiga. Pero Juan, Pedro, miraron los ojos. Pero fíjate que dice Pedro. Pedro dice, míranos, míranos. Un poquito extraño. Pedro dice a este cojo, mírame en la calle, en la cara. Yo pienso que eso nos hace entender que Pedro entendió lo que Jesús lo estuvo enseñando por 3 años. Y es esto, mis hermanos. Que Pedro fue el misionero. Pedro fue el ministro. Pedro es el cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo. Cristo se fue, ¿no es así? Hechos capítulo 1, se fue, literalmente, físicamente se fue. ¿Quién se quedó? La iglesia, los discípulos, cuerpo de Cristo. Y Pedro, viendo al hombre, ¿sabe qué dice? No dice, bueno, déjeme buscar al pastor, déjeme llamar al pastor, no. Pedro dijo, mírame, yo soy el misionero, yo soy el ministro. Qué tremendo día, mis hermanos, cuando ustedes, con nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos y entendemos en nuestro alma que tú eres el misionero, tú eres el ministro. En tu círculo de influencia, tú eres el misionero. No hay que buscar el pastor, no hay que buscar liderazgo. Dios te está mandando y equipando a ti para ser el misionero. Eso es el trabajo del pastor, Efesios capítulo 4, equipar a los santos, a los miembros. Pedro dijo, yo estoy aquí, Cristo se fue, yo soy el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo, somos misioneros. Estoy pastoreando una iglesia por Fleming Island que se llama Creek, que es un campus de la primera iglesia bautista de Orange Park. Y también estoy tratando de levantar un negocio. Todos los martes yo tengo reunión a las 7:30 de la mañana. Yo tengo reunión con 30, 40 hombres de negocio que tienen su propio negocio.
Y siempre estamos ahí hablando de negocio. Yo no he entrado como pastor, como cristiano. Yo he entrado a esa reunión todos los martes como un hombre de negocio. Este martes pasado, yo hablé con un hombre que se llama Mike, que tiene su propio negocio de aire acondicionado. Yo le dije, Mike, mira, me gustaría sentarme contigo y hablar de negocio. Y Mike me dijo, sí, está bien, pero déjame decirte algo. Yo estoy pasando por muchos problemas. Yo estoy pasando por muchos problemas con mi esposa. Y yo no sé qué va a suceder. Yo estoy escuchando alrededor de los otros hombres de negocio que tú eres un hombre espiritual, que tú eres un hombre que cree en Dios. Está bien que nosotros hablamos de negocio, pero me gustaría escuchar algo de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios, este martes que viene yo voy a sacar la palabra de Dios y le voy a testificar el Evangelio y, si Dios permite, ganarlo a Cristo. ¿Sabe por qué? Yo soy misionero en este reino de negocio. No Pastor Gómez, no el hermano Simmons. Dios me tiene ahí como misionero. Y Pedro dijo, mira a mí, yo soy el misionero. Yo tengo el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Número 4. Pedro proclamó el poder del Evangelio. Me encanta esto. Pedro fue muy específico. Mire qué dice la palabra de Dios. Dice en versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero que tengo de doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro usa la palabra de Nazaret y lo usó específicamente. En el Mateo capítulo 2 dice en el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Pedro quería ser muy claro que este Jesucristo, este milagro fue hecho por Jesucristo de Nazaret. Hay muchos falsos dioses. Hay falsos Jesucristos, hay falsos evangelios. Y Pedro dice aquí, este es Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que ustedes crucificaron. Hay un versículo, mis hermanos, en Éxodo capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos. Quiero que ustedes piensen conmigo. Dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay mucha tentación hoy en día en esculpir un Dios falso. Esta es la palabra. Esculpir, construir un Dios falso. Tomando principios de la palabra de Dios y diciendo, sí, ese principio está bien, ese principio sí me gusta. Pero después sacar preferencias de nosotros mismos y decir, bueno, yo quiero también meter esto a Dios. Eso quebra los 10 mandamientos. Eso es un Dios falso. Pastoreando por varios años. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho, oh Andrés, sí, es que sí, yo sé que vivir con mi novia es un pecado y error. Pero, escuchan, esto es frase. Pero Dios sabe mi corazón. Sí, eso sí es verdad. Sabe que tu corazón está sucio. Sabe que tu corazón necesita un nuevo corazón. Y dicen, yo sé, pero también yo quiero que Dios, un Dios que me entienda. Mira, hay solamente un Dios verdadero y es el Dios que nos habla de la palabra de Dios. Si tú estás poniendo otros principios en ese Dios, es un Dios falso. Eso es un graven image. Y Pedro, me gusta, Pedro dice, no, para estar claro, Jesús de Nazaret, ese Jesús estamos hablando. Número 2, Nazaret representa el poder del Evangelio. No tengo tiempo, pero Pedro dice Jesús de Nazaret. ¿Te recuerdas, mis hermanos? Si no, es muy interesante. En Juan, en el libro de Juan dice que vino Andrés a seguir a Cristo primero, y Andrés buscó a su hermano Pedro. Y después Jesús encontró a Felipe, y Felipe buscó a Natanael para seguir a Cristo, para ser discípulos. Y te recuerdas que dijo Natanael. Natanael dice, hemos hallado aquí de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Y Natanael dice
de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando lo buscaron para seguir a Cristo, Natanael dice, bueno, de Nazaret, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? Nadie famoso, nadie especial sale de Nazaret. ¿Y qué dijeron a los discípulos cuando el Espíritu Santo vino y llenaron con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas de otras naciones? ¿Qué le dijeron a la gente alrededor? Esta gente no son de qué? Galileos. Mis hermanos, el Evangelio toma a la gente insignificante y les da un propósito eterno en la vida. El Evangelio te cambia completamente. Es verdad que nosotros nadie, pero con Jesús Dios nos cambia para hacer algo especial y hacer un milagro. Y número 3, el milagro del hombre cojo fue directamente conectado con el milagro de salvación. Yo pienso, mis hermanos, imagínate, caminando al templo, Pedro dice, mírame. Y la pregunta es esto, ¿fue la fe de Pedro o fue el fe del cojo que hizo el milagro? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 que Pedro sacó su mano. Eso fue. Y Pedro agarró su mano y lo levantó. La fe lo tenía Pedro, pero ¿en qué? Fe tenía en el Evangelio. Yo pienso, mis hermanos, que Pedro pensó, mira, si Cristo puede limpiar y salvar un hombre lleno de pecado como yo y transformarme y ponerme como familia de Dios, y cuando Dios me mira, me ve como perfecto a través de la sangre de Cristo, y Dios me da el Espíritu Santo y la palabra de Dios y un propósito para avanzar al reino de Dios. Yo pienso que Pedro dijo en su mente, si Dios puede hacer ese milagro de mi salvación, para caminar no es nada, porque el mejor milagro en toda la historia del mundo es el milagro de la salvación. Que Dios te puede completamente limpiar y ponerte en la familia de Dios y llenarte con el Espíritu Santo. Eso fue fe de Pedro. Y número 5, y termino. El enfoque de la gran comisión es hacer discípulos. Déjame terminar con esto. Mire que dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Dice la palabra de Dios que el hombre cojo se levantó, saltó, alabando a Dios, no a Pedro, a Dios. ¿Y dónde fue primeramente? Al templo, a la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 11? El versículo 11 es una imagen, mis hermanos, de hacer discípulos. Escuchan bien, la gran comisión no es solamente testificar el evangelio, dar el evangelio. Eso es incompleto. La gran comisión es hacer discípulos. Eso para decir, cuando nosotros testificamos y ganamos a alguien a Cristo, eso no es la gran comisión, eso es incompleto. Eso es como decir que solamente Jesús murió. No solamente murió, resucitó. Ambos es necesario. Y Jesús dice, cuando tú ganas a alguien a Cristo, tú también lo tienes que enseñar y mostrar y discipular las maneras y las palabras de Dios. En el versículo 11, el hombre cojo, yo lo veo, Pedro a un lado, Juan otro lado, y caminando así. Una imagen de hacer discípulos. Te puedo preguntar esta mañana, mis hermanos, ¿quién estás discipulando, enseñando hoy en día en tu vida? Yo soy fruto de hombres que me han dado tiempo y enseñanzas y me han ayudado a crecer en gracia y conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es claro. Dios me está llamando para cambiar todo el mundo con el Evangelio. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta mañana. Damos gracias, Padre, por la oportunidad para ver
el crecimiento de Pedro y de Juan. Muchas veces, Padre, entendemos a través de la palabra de Dios que Pedro no entendía bien. Pero vemos aquí un hombre completamente diferente en el capítulo 3. Y fue diferente porque fue formado a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y te damos gracias, Padre, por esa transformación que usted, Padre, hace en nuestra vida. Cambiarnos, formarnos para ser útiles para tu gloria. Yo te pido, Padre, por favor, en estos momentos sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Ayúdanos a responder a este tiempo de invitación. En el nombre de Cristo oremos. Amén.